Señoras y señores, sean bienvenidos a los servicios informativos de Arabí Televisión. La sala de conferencias de la Feria del Mueble de Yecla ha acogido hoy la presentación de la gráfica publicitaria de la 64 edición del certamen, que es obra del artista yeclano Rafael Picó y cuya feria se va a celebrar del 26 al 29 de mayo. Durante el pleno municipal de ayer, las trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza reclamaron el pago de varias nóminas atrasadas y además anuncian movilizaciones para las próximas semanas. Y en ese pleno, en el pleno ordinario del mes de febrero, se aprobó la revisión de la tarifa de agua potable para 2026 al producirse un decremento de la retribución del concesionario como consecuencia fundamentalmente de la bajada del coste de la energía eléctrica, por lo que se ha producido un canon a favor del ayuntamiento. Un punto que se aprobó por unanimidad por todos los grupos, además de varias propuestas más y varias mociones más que luego emplearemos. Hoy arranca el 11º ciclo de ciudades literarias que incluye conferencias, proyección de cine y el encuentro con la escritora Carmen Riera. Y en los deportes, el Yeclano Deportivo perdió por 0-1 ante el Águilas en el derbi disputado en la Constitución. Un partido muy equilibrado que se decidió por un fallo puntual en la primera mitad. Estas son las noticias más destacadas de este martes 3 de febrero. Arrancamos con nuestros servicios informativos. Hoy se ha presentado la gráfica de la 64 edición de la Feria del Mueble de Yecla, que vuelve a estar protagonizada por una obra de arte, en este caso del artista yeclano Rafael Picó. Lleva como lema "Encaja contigo" y en el cartel se interpreta el mismo a través de una imagen de una casa que pertenece a su serie artística Habita mi mente. La persona elegida debe ser un profesional de reconocido prestigio en su ámbito, capaz también de dejar su impronta personal en la obra que debe anunciar la edición de nuestra feria. El segundo de ellos es que por procedencia, por arraigo o por trayectoria, el artista elegido debe estar vinculado a Yecla de una u otra forma. Y el tercero de ellos y último es que debe ser capaz de aportar un punto de vista o un estilo distinto al que se ha venido utilizando en las ediciones anteriores. El clúster industrial que configura a Yecla como un lugar único en España, por el número y por la calidad de las empresas del sector de hábitat que aquí se localizan. En segundo lugar, las tendencias, un valor referente en nuestra feria y que se reflejarán en la actividad paralela a la expositiva, una actividad que dará un valor añadido a exponer o visitar la feria. Y en tercer y último lugar, el networking, es decir, la capacidad que tiene la feria para generar contactos productivos entre profesionales del sector del hábitat. Estas tres piezas configuran un puzzle que da sentido a la Feria del Mueble de Yecla. Estas piezas se entrelazan entre sí y configuran el lema de la 64 edición. Demos la bienvenida a Rafael Picó, que nos va a mostrar su trabajo para la gráfica que encaja con la 64 edición y que va a explicar el desarrollo de su obra. Bueno, a mi padre Roberto ya lo conocisteis por su trabajo en el hotel. Tenía una manera muy creativa de vivir y recuerdo acompañarlo de niño a las carpinterías y a las fábricas de Yecla cuando pedía algún mueble, y quedarme fascinado por el ruido de las máquinas, por el trabajo manual, sobre todo de aquellas personas que trabajaban allí, y, como no, por el olor a madera, que creo que es uno de los protagonistas de esta obra, de este cartel. Es un momento en que la imagen se genera a golpe de un clic, de una manera rápida y digital, incluso con la inteligencia artificial. Quise irme al punto contrario. Quería que fuera un cartel muy artesanal, muy de tocar las piezas, de moverlas, de recortarlas, de cambiarlas de lugar. Y la madera, evidentemente, por ese recuerdo tenía que estar muy presente. No solamente como material, sino como símbolo. Tenía que dialogar también con mi obra, con la casa, con Habita mi mente.
es el leitmotiv de la mayoría de mis cuadros y mis esculturas hoy por hoy. La casa es mi espacio interior o el de cualquiera. Es algo que se construye poco a poco como una mente, como una familia, donde están los pensamientos, nuestras dudas y nuestras ideas. De ahí nace un poco la casa puzzle. Una casa puzzle formada por piezas donde todas encajan unas con otras, como encajan las personas, las empresas y las ideas que se encuentran en esta Feria del Mueble. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo, en primer lugar, pues necesariamente tengo que dar las gracias y agradecer a Rafael el trabajo que nos presenta aquí esta mañana, tanto el cartel como la tipografía, como el lema, como la gráfica. La verdad es que tengo que dar sinceramente la enhorabuena, porque detrás de él, este es el resultado final, pero detrás de este resultado final hay todo un trabajo que conecta perfectamente con lo que es el mueble y con lo que es la Feria del Mueble de Yecla, ¿no? Está perfectamente alineado con lo que es la misión y la visión de lo que ha sido el mueble en Yecla, de lo que está siendo y de lo que va a ser en los años por venir, al mismo tiempo también que la propia Feria del Mueble, ¿no? Como muy bien ha comentado, pues representa perfectamente lo que es esos valores, como es la innovación, el diseño, la creatividad. Como en alguna ocasión se ha dicho o se ha definido, el mueble de Yecla es el arte que se habita, y creo que esta obra refleja precisamente eso. Un arte innato, un arte que conjuga diseño, artesanía, calidad, pero también origen e identidad, que es lo que buscamos. Y ese equilibrio es lo que da a la Feria del Mueble y lo que da al mueble de Yecla un valor añadido. Un valor añadido que, cuando hablamos de arte, a mí me gustaría reconocer el acierto del Comité Ejecutivo de la Feria del Mueble por designar un año más a un artista yeclano para reflejar lo que significa la Feria del Mueble y, sobre todo, para que sea el cartel expositivo, en este caso, o la gráfica, para promocionar la 64 edición de la Feria del Mueble. Porque, miren, un cartel no es solamente una imagen, como hemos podido ver aquí. Hemos visto que, a través de las explicaciones del artista, es más que eso. Es un proceso creativo, es una herramienta que a la Feria del Mueble de Yecla le va a servir para anunciar, para proyectar y para posicionar la Feria del Mueble de Yecla. Y como la propia feria dice y como la propia feria reconoce, este cartel, que está hecho a base de piezas que encajan, este cartel representa el conjunto de las empresas que año tras año encajan en la Feria del Mueble y que año tras año deciden venir al certamen referente como es la Feria del Mueble de Yecla. Anoche, durante el pleno ordinario, trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza reclamaron el pago de varias nóminas atrasadas. Al terminar el pleno, esta situación acaparó la atención de todos los partidos políticos, tanto de la oposición como del equipo de gobierno, protagonizando así gran parte de las declaraciones. Hemos visto, al terminar el pleno, han asistido las mujeres de la limpieza. Unas mujeres que no han faltado a su puesto de trabajo. Unas mujeres que han cumplido a pesar de no cobrar. Esto se viene arrastrando más de 7 o 8 meses. Las mujeres quieren cobrar, entre otras cosas porque lo necesitan. Estamos hablando de cantidades de 5 o 6.000 euros. Vamos a pedir un informe jurídico y vamos a pedir que en una junta de portavoces se trate este tema para ver cómo el ayuntamiento, cómo todos los grupos políticos podemos solucionar el problema que tienen las mujeres de la limpieza, porque es curioso, el dinero está en las arcas municipales. Tenemos que tratar de hacérselo llegar, no como sea, de una forma legal, pero hacérselo llegar lo antes posible. Bueno, y como ha dicho, y termino, es decir, yo me he quedado sorprendido con lo que ha pasado aquí esta noche, con las empleadas del servicio de limpieza de la empresa, que están 7 meses sin cobrar. Yo creía que estaba solucionado, honestamente, no lo sabía, me ha sorprendido
Me ha sorprendido 7 meses sin cobrar, no podemos permitirlo. Creo que tenemos que actuar desde los grupos municipales para pedir una explicación, porque según acuerdos de una empresa transitoria y traspasar los sueldos, se hacía cargo esa empresa. Yo no sé cómo es ese tema. Habrá que trabajar y actuar y pedir explicaciones. En primer lugar, quiero mencionar lo que ha sucedido después de finalizar el Pleno. Quiero mencionar el problema que ya hemos denunciado de Izquierda Unida Verde en su inicio, que es el problema de que las limpiadoras que trabajaban para el Ayuntamiento limpiando colegios y que estaban por medio una empresa subcontratada, estuvieron sin cobrar durante muchos meses, siguen sin cobrar ese dinero y parece ser que no le están dando solución para cobrar el dinero que le debe el Ayuntamiento de Yecla. Nosotros hemos puesto encima de la mesa desde el principio que el Ayuntamiento de Yecla se tiene que hacer cargo, tiene que buscar la solución jurídica para que el Ayuntamiento de Yecla cubra esos salarios, porque esas trabajadoras, por mucho que hubiera una empresa privada de por medio, eran trabajadoras del Ayuntamiento de Yecla. Y ya estamos hartos de decir que la subcontratación de servicios para lo único que sirve es para que sucedan estas cosas. Si hubieran sido empleadas públicas, esto no hubiera sucedido. Y esto sucede por una forma crónica de gobernar este ayuntamiento, que es con la subcontratación, con la externalización y con la precarización de las condiciones laborales de las trabajadoras. Y yo creo que esto es un fracaso del Ayuntamiento de Yecla en su conjunto. Nos incluimos como partido, como parte del Ayuntamiento de Yecla, y es un fracaso que un único trabajador de esta casa no cobre su salario. Eso es un fracaso rotundo y absoluto. Y tienen todas las razones, esas trabajadoras, para reivindicar lo que crean que es justo para ellas. De la forma que piensen que lo tienen que expresar. Y sobre todo nosotros vamos a seguir exigiendo que se busque la fórmula jurídica, porque seguimos insistiendo en que el Ayuntamiento de Yecla es el empleador último de esas personas. Lo dice la ley y hay que buscar la fórmula para que cobren pronto. Lo que no puede ser es que se ponga el ventilador y que aquí se le echa culpa a todo el mundo y mientras que se le echa las culpas a todo el mundo, estas personas no cobran. Familias que no han podido llevar un salario a su casa durante muchísimos meses. Y el responsable es el Ayuntamiento de Yecla. Ayer tarde se celebraba pleno en el Ayuntamiento de Yecla y nos visitaron las trabajadoras de la limpieza, trabajadoras de TSI Levante. Y quiero poner en contexto de dónde viene la situación. Miren, la empresa TSI Levante, que prestaba los servicios de limpieza de edificios municipales en el Ayuntamiento de Yecla, entra en un concurso de acreedores en el mes de julio. El Ayuntamiento de Yecla es un damnificado más de esa quiebra de la empresa, que deja de prestar el servicio y que desaparece prácticamente. Y digo que es un damnificado más porque el Ayuntamiento tiene que gestionar y tiene que sacar a licitación 2 expedientes más de contratación para que las propias trabajadoras de TSI pudieran comenzar a trabajar con otra empresa. Además, también el Ayuntamiento, por supuesto, como ya he dicho, aceleró los trámites para que ya en el mes de octubre pudieran ser contratadas por una nueva empresa y seguir prestando el servicio, y el servicio no se viera perjudicado. El Ayuntamiento, además, le digo porque ha sido también damnificado, ha tenido que contratar a un profesional experto laboralista para que nos asesore en esta situación, porque nunca antes al Ayuntamiento le había pasado esta situación, que una empresa prestando el servicio con un contrato en vigor entrara en quiebra, desapareciera y dejaras a las empleadas de la empresa TSI Levante sin pagar ciertas nóminas. El Ayuntamiento no tiene relación ni contractual ni laboral con las empleadas de TSI Levante, pero sí que es cierto que en este caso el Ayuntamiento tiene una responsabilidad moral por velar y porque se cumpla lo que todos deseamos, y es que ellas puedan cobrar lo que se le adeuda. Y desde ese momento que tenemos conocimiento, en el mes de junio, finales del mes de junio, el mes de julio, el concejal de Servicios Públicos y la alcaldesa nos hemos reunido con las trabajadoras de TSI, con las representantes del sindicato que les representaba, nos hemos reunido hasta en 5 ocasiones, no solamente con ellos, con los servicios
jurídicos del ayuntamiento y con los servicios de intervención del ayuntamiento. Pero la solución para que ellas puedan cobrar lo que se le adeuda, no pasa por el ayuntamiento inicialmente, pasa por el administrador concursal, porque están en un proceso, en este caso de un concurso de acreedores, y pasa por lo que diga un juzgado de lo mercantil. El ayuntamiento tiene el dinero del mes de julio, del mes de agosto y del mes de septiembre, que es un dinero municipal, que es el dinero que corresponde para pagar las mensualidades que se le deben a las limpiadoras de TSI Levante. Pero el ayuntamiento no puede pagarles directamente porque no tiene, como digo, esa relación ni contractual ni laboral. Pasa porque sea, en este caso, el pronunciamiento de un juez de lo mercantil, quien diga al ayuntamiento cuándo, cómo y cuánto tiene que pagarles. Porque hasta el día de hoy el ayuntamiento no tiene ni la valoración ni tiene cuantificada la deuda de cada una, porque no tiene esa relación contractual con ellas. Pero sí que es cierto que tenemos una responsabilidad moral y por eso desde el minuto 1 hemos estado reunidos con ellas. Yo me pongo en su lugar y me gustaría que nadie tuviera que pasar por la situación que ellas están pasando. Digo ellas porque son mayoritariamente, pero también hay algún señor. No me gustaría que nadie tuviera que pasar por esa situación, donde en una casa solamente entre un sueldo y el sueldo sea el de la limpiadora y lleve sin trabajar. Nosotros ofrecimos incluso ayudas, si había que solicitar ayuda extraordinaria a servicios sociales, procuramos ofrecer también esas ayudas. Pero entendemos que esto no es una cuestión política, ni es una cuestión del concejal, ni es una cuestión de la alcaldesa, ni es una cuestión de los grupos municipales, porque esto, como digo, pasa por el pronunciamiento de un juez. Y yo lo que sí que quiero decir es que lamento profundamente que alguien pueda utilizar esta situación y la desgracia, porque no deja de ser una desgracia, que una empresa quiebre y que deje a veintitantas trabajadoras que son de Yecla, que son de aquí, que son nuestras vecinas, que son nuestras amigas, que son nuestras conocidas, las deje sin pagar. Pero no veo bien y lamento profundamente que alguien pueda utilizar esa desgracia políticamente. Yo no voy a entrar ahí, no voy a entrar a valorar políticamente lo que cada grupo municipal o lo que cada portavoz quiera decir al respecto. Ni he escuchado las valoraciones que hicieron anoche, ni las voy a escuchar. Sí que le puedo decir que el Fogasa, que es el ente al que ellas recurrieron para que pudieran cobrar las nóminas que se le adeudaran, el Fogasa, que depende del Ministerio de Trabajo, les ha denegado ese pago. Yo no sé si han estado mejor asesoradas, peor asesoradas o cómo ha sido. Pero lo que es cierto es que el Fogasa les ha denegado ese pago. Lo que es cierto es que el administrador concursal les ha pagado una nómina. Lo que es cierto es que el Ayuntamiento de Yecla tiene el dinero para pagarles. Y lo que es cierto es que necesitamos el mandato o necesitamos el pronunciamiento del juzgado de lo mercantil. Porque el Ayuntamiento no puede disponer del dinero, ni intervención puede disponer del dinero a su antojo, si no hay un pronunciamiento. Y esa es la única realidad que hay al respecto. Pero quiero finalizar esta explicación poniéndome en el lugar de ellas. Me he reunido con ellas. Ayer vinieron al Pleno. Dejamos que tuvieran sus carteles puestos para que ellas manifestaran su situación. A nivel personal entendemos por dónde están pasando. Han presentado que van a realizar los 3 próximos miércoles manifestación aquí en nuestra ciudad. Y entendemos que debemos estar apoyándoles como les hemos hecho hasta ahora, por esa responsabilidad moral que tiene el Ayuntamiento. Pero la responsabilidad moral no pasa por buscar atajos fuera del ordenamiento jurídico y fuera de la legalidad.
Entonces, todo aquel que quiera buscar un atajo, con nosotros no va a estar. Si alguien tiene una propuesta para que esta situación se pueda atajar, que la traiga. Pero debe ser una propuesta jurídica y legal. Y nosotros no vamos a parar hasta buscar y hasta encontrar esa situación. Y de ahí que el ayuntamiento haya tenido que realizar esa contratación a un experto laboralista para que sea el contacto con el administrador concursal y para que cuanto antes llegue esta situación al juzgado de lo mercantil y sea el juzgado de lo mercantil quien diga cuánto hay que pagarle a cada trabajadora y cuándo hay que pagarle. Se hizo un contrato en octubre, fue una empresa nueva adjudicataria la que se quedó con el servicio y desde entonces están trabajando. Habían algunas que estaban de baja, otras siguen de baja. Yo desconozco la situación puntual de cada una, pero sí que es cierto que el personal se subrogó, como dice la ley. Desde el mes de octubre están trabajando y cobrando. Cuando ellas hacen referencia a 7 meses, es que hace 7 meses que van con este asunto. Bueno, como les decíamos, anoche se celebraba el pleno ordinario del mes de febrero donde se aprobó la revisión de la tarifa de agua potable para 2026. Además, los grupos municipales aprobaron el convenio de colaboración del Ayuntamiento y la Fundación José Luis Castillo Puche. También se aprobaron 2 mociones, una de Izquierda Unida sobre Mercosur y otra del Partido Socialista sobre la ampliación de la Escuela de Bellas Artes. En el que se han debatido 3 cuestiones de índole política o de gestión. La primera de ellas es el acuerdo, o en su caso rechazo, finalmente rechazo al acuerdo de Mercosur. Como los ciudadanos conocerán, pues recientemente se ha aprobado por parte de la Unión Europea un tratado, un acuerdo de libre comercio en el que bueno, pues nosotros entendemos, el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular, entendemos que siempre estaremos a favor de aquellos elementos, de aquellos tratados, de aquella normativa que favorezcan el libre comercio. Sin embargo, nos hemos visto la obligación de rechazar este acuerdo por una cuestión que yo creo que se entiende de forma muy sencilla, y es que si bien es cierto que podemos atender y podemos aceptar acuerdos de libre comercio como no podía ser de otra forma, no podemos aceptarlo si los intermediarios, en este caso principalmente los agricultores, no juegan o no participan con la misma vara de medir. Es decir, no se le puede pedir unas reglas del juego y unas variables de la ecuación mucho más gravosas a, en este caso, por poner un ejemplo particular, a los agricultores de España frente a otros territorios, porque si los españoles, si los agricultores, si todos aquellos en los que les resulta de aplicación el Tratado de Mercosur juegan con una regla distinta y empiezan perdiendo el partido respecto a otros territorios, pues no estaremos de acuerdo. En consecuencia, el Grupo Municipal Popular, dentro de su ámbito político, siempre defenderá todos aquellos tratados y todas aquellas normativas que favorezcan el libre comercio, pero eso sí, siempre a todos con las mismas condiciones, porque no se pueden empeorar a los españoles respecto a otros territorios. En consecuencia, el voto del Grupo Municipal Popular ha sido el de rechazar el Tratado de Mercosur, tal y como está redactado ahora mismo en la actualidad. En segundo lugar, se ha debatido una moción de ampliación de la Escuela de Bellas Artes, que por supuesto también ha recibido el apoyo favorable del Grupo Municipal Popular, del equipo de gobierno, porque entendemos que todo aquello que sea favorecer la actividad cultural de nuestro municipio siempre recibirá nuestro apoyo. Si bien es cierto que, hablando pues con los técnicos, nos trasladan que la oferta y la demanda, en este caso de la Escuela de Bellas Artes, se ajusta a la realidad, pero como decimos, el equipo de gobierno siempre estará en favor y en pro del desarrollo del ámbito cultural y festivo de nuestro municipio, porque entendemos que a mayor cultura, pues más desarrollo social de los ciudadanos. Por último, se ha debatido una cuestión que, aunque por parte de los grupos de la oposición se ha entendido como que no resultaba de aplicación en un estamento, en una administración como la nuestra, yo creo que era una de las cuestiones de mayor importancia. Los ciudadanos que nos están viendo habrán visto que recientemente se ha intentado por parte del Gobierno de España aprobar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, en la que desgraciadamente es la comunidad autónoma de la región de Murcia, y en consecuencia los yeclanos han sido los que han partido como peor parados. Se nos está intentando vender que se ha mejorado mucho la financiación de los murcianos en consecuencia de los yeclanos para cuestiones
como educación, sanidad, dependencia, pero lo cierto es que nosotros defendemos una cuestión muy clara, muy concisa y muy sencilla, y es que los ciudadanos de la región de Murcia, y en consecuencia los yeclanos, no pueden ser menos que los ciudadanos de otros territorios. Y en la medida que se trata de un sistema de financiación que ha sido pactado única y exclusivamente por el Gobierno de España, que no ha sido capaz ni de defenderlo porque lo ha pactado en un despacho de Cataluña, porque favorece solo a un territorio frente al resto, pues entendemos que no es justo, y me pedían en cualquier caso que nosotros defendiéramos cuál era nuestro criterio respecto a este tema, y yo creo que es muy sencillo. Representamos y defendemos igualdad de los ciudadanos, en este caso de Yecla, respecto al resto de los territorios. Y aquí me gustaría llamar la atención una cuestión que también he afeado a los portavoces de los grupos de la oposición, y es que hoy en Yecla, el pleno del mes de febrero, ha acontecido una circunstancia que está desgraciadamente aconteciendo en muchos parlamentos y en muchas administraciones públicas, y es que tanto Vox como toda la izquierda siempre vota, y en la mayoría de los casos votan juntos, porque, como le he dicho al portavoz de Vox, únicamente tienen un objetivo, que no es el de preocuparse por los yeclanos, el de preocuparse por los murcianos y el de preocuparse por los españoles, sino el de atacar y volver a atacar al Partido Popular. En consecuencia, nosotros entendemos que el sistema de financiación, tal y como se ha planteado, no solo es injusto porque la región de Murcia se queda a la cola. Le he afeado al grupo municipal socialista que, por supuesto, que claro que mejoran la financiación de los murcianos, pero que, por supuesto, se puede mejorar cuando somos los últimos, somos los peor financiados, y eso viene de atrás. En consecuencia, entendemos que los ciudadanos de la región de Murcia, en consecuencia los yeclanos, están a la cola del sistema de financiación de nuestro país, y eso no podemos aceptarlo. En cuanto al desarrollo del Pleno, bueno, la proposición que nosotros presentábamos hoy aquí, creemos que era muy importante que se aprobara, no porque vaya a ser suficiente en sí misma para cambiar nada, porque es una gota en el océano, pero creemos que el Ayuntamiento de Yecla es la entidad que tiene que defender los intereses de todos los yeclanos y las yeclanas, y oponerse a un tratado de libre comercio que lo que va a hacer es que las empresas yeclanas, que los agricultores yeclanos tengan que competir con empresas y productores de países que producen muchísimo más barato. Creemos que eso es una trampa, y creemos que eso es competir sin tener igualdad de condiciones, y creemos que eso va a traer a la larga, va a traer paro y va a traer desindustrialización, que es lo que nos han traído todos los tratados de libre comercio que se han realizado en las últimas décadas. En cuanto a la propuesta del Partido Socialista, estamos totalmente de acuerdo en que se le dote de más recursos a la Escuela de Bellas Artes. Es un orgullo para este municipio tener una Escuela de Bellas Artes. No es una cuestión, los yeclanos y las yeclanas creemos que es normal que todos los municipios del tamaño de Yecla tengan una Escuela de Bellas Artes, pero no es lo habitual. Es un privilegio tener un servicio de este tipo, y creo que es una buena noticia que el Ayuntamiento de Yecla hoy en pleno y por unanimidad haya aprobado el mandar más recursos para la ampliación de esas instalaciones, para apoyar ese gran servicio que presta todo el equipo docente de la Escuela de Bellas Artes, y tenemos que celebrar esta cuestión. Y en cuanto a la moción que ha presentado el Partido Popular hoy aquí, nos hemos opuesto porque, lo he dicho en el debate, o sea, la moción que presenta el Partido Popular es simplemente para oponerse al Gobierno de España. Hoy ha tocado la financiación autonómica, pero podría haber tocado cualquier cuestión que se le hubiera pasado por la mente. Y es una cuestión que ya raya lo ridículo, porque realmente, aunque la ley de financiación autonómica no sea la que nos gustaría, que a Izquierda Unida Verdes, que se pusiera en vigor en España, sí que es cierto que lo que se propone va a suponer más financiación a la comunidad autónoma de la región de Murcia, y creemos que es una tontería rechazarla. Yo creo que hay que coger ese dinero, mejorar la financiación de los servicios públicos y luchar por conseguir más dinero. Creemos que lo justo es que, lo he explicado en el Pleno, que en España haya un sistema de solidaridad, en el cual el dinero vaya a las provincias, a las comunidades autónomas que más lo necesitan, en base a necesidades de sus servicios públicos, para que los servicios públicos sean equivalentes en todo el país. Que yo creo que lo más destacado, por encima de todo, ha sido, y no es porque haya sido nuestra moción, sino por el tono y por el talante y por la preocupación de Yecla, ha sido la moción del Grupo Municipal Socialista, que se ha aprobado por unanimidad. Esa es la línea, eso es como se debe trabajar,
y eso en lo que está el Grupo Municipal Socialista, en trabajar por el pueblo. Hemos presentado una moción para que se mejoren las instalaciones de la Escuela Municipal de Bellas Artes, que afortunadamente se nos ha quedado pequeña. Afortunadamente todos los grupos han visto que había razón, es una moción trabajada con las personas afectadas y finalmente ha salido por unanimidad. El resto de pleno, yo no me voy a negar a hablar aquí de cosas nacionales, pero creo que si lo hacemos de forma constructiva nos podría venir bien, pero si lo hacemos de política barata, para discutir, para hablar de cosas que se habla en el Congreso de los Diputados, me parece que está un poco fuera de lugar. En primer lugar, y me alegro, no ha salido la moción del Partido Popular que hablaba de baja financiación de la Comunidad Autónoma de Murcia, cuando, por cierto, recibe más dinero que ninguna. Y además, mirando para Yecla, 27 millones de euros. Pues el Partido Popular no quería que eso llegara. Al final, afortunadamente, la moción no ha salido adelante, aunque si hubiera salido, también os lo digo, no hubiera tenido ninguna trascendencia. Además, todavía estamos esperando qué opina el Partido Popular o cómo va a solucionar, porque tuvo tiempo de solucionarlo, la financiación tanto autonómica como local. Gobernó y no hizo nada, solamente juega a la contra. Es decir, esperar que alguien haga algo, en este caso el Gobierno de España, para ponerse en contra. Por otro lado, y este es un tema también delicado, una moción que ha traído Izquierda Unida sobre Mercosur, que ha salido con nuestro voto en contra, en el que se hablaba que puede ser perjudicial para los agricultores y para la industria. Yo pienso que puede haber cosas que perjudiquen, pero hay muchas cosas que benefician. Y además hay cláusulas para esta cosa que perjudica de revisión. Creo que en el contexto económico en el que estamos, decir no a Mercosur es un error, porque Mercosur es una salida estratégica como un acuerdo que ha firmado Europa con India para no depender de unos Estados Unidos que estamos viendo que ya no son nuestros amigos, que tratan de imponernos, que nos quieren imponer que nos gastemos el 5% en armas. En definitiva, y yo sí he contactado con bodegueros y lo he hecho también con industriales del mueble, nos hablan de que la competencia no les da miedo y que es una buena oportunidad porque se abren nuevos mercados. Claro que es complejo, claro que la economía está globalizada, pero no nos podemos negar a acuerdos importantes y menos todavía con países que culturalmente estamos muy unidos. Ha sido rechazar nuestra enmienda porque decían que no tenía ningún sentido, sobre todo el Partido Popular, que afeaba un poco nuestra enmienda. Yo voy a decir un poco, dice el segundo punto de Izquierda Unida, el Ayuntamiento de Yecla insta a los representantes del Estado español, el Parlamento Europeo, así como los diputados y diputadas del Congreso y del Senado, a rechazar la ratificación del acuerdo y a trabajar en políticas comerciales basadas en justicia social, sostenibilidad y la defensa del interés público. Nuestra enmienda básicamente ha consistido en suprimir y incorporar nuevo acuerdo en el punto, concretamente estos dos. ¿En qué se basaba? En que nos rechazamos cualquier tipo de acuerdo comercial con Mercosur, siempre y cuando no se garantice el principio de preferencia comunitaria. No lo pone en el punto 2. Igualdad de condiciones productivas, salariales, laborales, medioambientales y sanitarias de los productos importados frente a los productos producidos en España y en el ámbito de la Unión Europea. Y tercero, protección efectiva y real del empleo, el sector industrial y el sector agroalimentario frente a la competencia desleal de terceros países. Eso es lo que pedimos. Nosotros no estamos en contra de comercio internacional, siempre y cuando se produzca una reciprocidad en las condiciones que se establecen. Por eso añadíamos esos puntos de salvaguardia, porque en Vox ya alertábamos de esta situación ya en el 2019, que se está llevando a cabo unas negociaciones sobre el acuerdo comercial con Mercosur de manera en los despachos sin tener publicidad. Y ha sido hace unos meses como los europarlamentarios del Grupo Patriotas de Europa, en donde está integrado Vox, y sectores de parlamentarios europeos de conservadores y reformistas, registraron una iniciativa para que ese acuerdo comercial con Mercosur fuese sometida a la legalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y así ha sido, porque el problema es que nos quieren vender un acuerdo de Mercosur con una cláusula de salvaguarda. Mira, yo os lo voy a decir a los que nos escuchan y nos ven. Para que se aplique esa cláusula de salvaguarda hay que cumplir 3 requisitos simultáneamente. Mira, nosotros desde Vox no vamos a entrar en este debate de la financiación autonómica porque pensamos que es un debate
de más. Ya, decir, entrar a ese debate es legitimar un modelo de financiación que es injusto e insostenible. Es insostenible actualmente. Es un modelo que el Partido Popular y el Partido Socialista han creado y son ellos los que deben establecer ahora, buscar soluciones para parchear. Mira, en Vox no vamos a entrar a debatir cómo se reparte el dinero. Es un debate estéril y falso. Por ejemplo, el contrato o la comisión de estudio que aprobamos hace 2 años sobre el contrato de agua potable. ¿Dónde está? ¿Se ha quedado parado? Sí hubo una reunión, una confederación y después otra pequeña reunión. Hace ya casi 2 años. No ha habido nada, no avance. Y lo ha dicho el concejal de Servicios Públicos. Es que si lo llevamos a cabo y eso va a suponer un incremento de las tasas o del precio público del agua potable, pero va a ser un incremento por su negligencia de la gestión, porque llevan 50 años sin renovar ese contrato y adaptarlo. Esa es su responsabilidad. Su mala gestión, no saben gestionar, porque si hubieran acometido esas actualizaciones del contrato con las empresas, esos precios serían los normales. Como llevan 50 años y compran el voto, no subiendo esos precios, pues están comprando el voto. Ahora no quieren hablar hasta después de las elecciones. Así que, señores, prepárense, después de las elecciones, si siguen gobernando ellos, no hubo subida de impuestos en el precio del agua. No, impuestos no, precio del agua. Vamos ahora con los deportes. El Yeclano Deportivo encajó una derrota por la mínima 0-1 ante el Águilas en el derbi disputado en la Constitución el pasado domingo, en un partido muy equilibrado que se decidió por un fallo puntual en la primera mitad. El conjunto de Iván Ruiz no encontró la fluidez habitual en su feudo y, pese a un tramo final de claro dominio y empuje, no logró batir a un rival sólido que supo resistir hasta el último suspiro. Pues un partido que teníamos muy claro que iba a ser eso, un equipo muy aguerrido, viviendo del error, y que nosotros pues hemos cometido ese error de concederles ese balón atrás y nos ha condenado un poquito, la verdad. Además no ha sido uno, ha sido dos. Es verdad que la primera parte nos ha hecho mucho daño, no nos hemos encontrado por dentro porque es verdad que nos han acumulado mucha gente dentro. Y al final es verdad que las sensaciones después del gol ha sido un poco de inseguridad en nuestro juego. La segunda parte he modificado el sistema, al final lo que buscábamos era fijar a su línea con el 4-3-3 y es verdad que la segunda parte nos ha faltado interpretar lo que queríamos y sobre todo ritmo. Es verdad que hemos tenido buenos momentos, sobre todo los últimos 20-25 minutos, pero bueno, yo creo que al final el resumen es que sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un equipo que iba a vivir de nuestros errores y al final se ha llevado el partido por un error nuestro. Bueno, yo no creo que hayamos perdido esa identidad y esa consistencia. Yo creo que el equipo lo que está haciendo es evolucionar. Evidentemente nosotros no podemos tener esos errores. Yo creo que al final el partido, si lo analizas bien, era un partido de pocas situaciones de gol. Éramos equipos que al final basamos mucho el partido en transiciones, en sacrificio, y es verdad que nosotros teníamos que llevar el peso del partido y en ese peso pues hemos cometido un error. Al final yo creo que, como siempre digo, hay que hacer poco drama. Yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es de que como hemos acumulado victorias, pues ahora hay que digerir bien las derrotas, analizar lo que nos ha pasado y crecer, seguir creciendo, que es lo importante. Evidentemente, como les he dicho a los chicos, éramos conscientes de que estos partidos son de detalles y los detalles pues te han marcado el partido. Pero yo en ese aspecto no estoy preocupado, ni perder identidad, ni perder lo que somos. Yo creo que es verdad que antes lo llevábamos mejor en el tiempo, lo acumulábamos mejor en los partidos. Ahora mismo es verdad que bueno, pues no se puede estar afectando también un poco el mercado. Es verdad que nos ha faltado algo de consistencia
tanto en la fase defensiva como en la fase ofensiva, y no hemos sabido empatar el partido y ya está, y hay que asumirlo y ya está. Pues lo de Totti es que al final no ha llegado, forzarle seguramente corríamos el riesgo de perderle 6-7 semanas y hemos decidido no contar con él. Lo de Borona es que no ha llegado la ficha, no se ha podido activar la ficha. Y el central que me comentas, el central sub-23, pues hay que esperar, imagino que sí, pero todavía no es seguro. Y en la parte cultural de nuestro informativo hablamos de la 11ª edición del ciclo Ciudades Literarias, que este año va en homenaje al ilustre escritor yeclano José Luis Castillo Puche. Una edición organizada, como siempre, por la Concejalía de Cultura y la Fundación Castillo Puche, que incluirá conferencias, proyecciones y encuentros literarios. Se celebra desde hoy hasta el próximo 5 de febrero en el Salón de Actos Pablo Corbalán de la Casa Municipal de Cultura. Hace unos días pues presentábamos también el Festival de Novela Corta, se daba a conocer los premiados y de alguna forma pues pretende paralelamente ser también otra actividad que se incluya dentro de ese homenaje a José Luis Castillo Puche en estos días. Bien, pues esta edición comienza mañana, esta nueva edición del día 3 será 3, 4 y 5 de febrero a partir de las 8 de la tarde en la Sala Pablo Corbalán de nuestra localidad, en la Casa Municipal de Cultura, donde pues nos visitarán estudiosos, científicos dentro del mundo de la literatura, de la poesía y críticos literarios para pues homenajear la vida y la obra y la memoria de José Luis Castillo Puche. En definitiva tendremos unas jornadas, unas sesiones maratonianas pues bastante interesantes, de un interés relevante para toda la ciudadanía, donde tendrá como epílogo una velada literaria donde se presentará también la revista Écula, que en este caso pues llegamos a la 12ª edición. Sí. Bien, pues esa velada literaria está por confirmar todavía la fecha que se realizará, porque bueno, va a venir a nuestra ciudad Carmen Riera, que es una escritora pues prestigiosa, perteneciente a la Real, el miembro de la Real Academia de la Lengua, pero estamos pues negociando con ella un poquito las fechas para que pueda visitarnos. Estará presentada esa velada literaria por Óscar Barrero Pérez, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, pues invitar a toda la ciudadanía que puedan asistir a partir de mañana martes hasta el próximo jueves a la Casa Municipal de Cultura para poder ver estas conferencias y de alguna forma poder evocar a la vida de nuestro ilustre escritor don José Luis Castillo Puche. La intención de estas jornadas, que bueno, pues ya llevamos con estas 11 ediciones, ya bueno, pues ya ha cogido un cierto peso y un cierto prestigio, en el sentido de que bueno, pues parece como que ya se nos hace necesario cada año pues celebrar este ciclo de conferencias que titulamos Ciudades Literarias. Ciudad literaria porque Yecla es una ciudad literaria, como sabéis, ¿no? De sobra la encumbró como tal Azorín y también nuestro paisano José Luis Castillo Puche. Bueno, pues nosotros este año, como todos los años, nos centramos fundamentalmente en la literatura, pero hay también un aspecto que nos parece muy interesante, que aunque hablemos de ciudades literarias también lo extrapolamos a los espacios, ¿no? A algo mucho más amplio. Y siempre tomamos temas bueno, pues de interés desde el punto de vista arqueológico o histórico, ¿no? Y también hay otro apartado que nos parece también sumamente interesante y que tiene bastante aceptación, que es conectar la literatura y el cine. Y este año pues volveremos a proyectar una película que tiene que ver mucho, basada con alguna novela de algún escritor conocido de las letras españolas. Así que brevemente os diré que la primera conferencia, la del 3 de febrero, estará con nosotros Ignacio Martín Lemma, que es arqueólogo y un gran divulgador científico, es un comunicador nato. Y él hablará sobre, el título es Entre cuevas y montañas, las huellas de los neandertales en la Murcia prehistórica. Aparentemente esto parece que tiene que ver poco con la literatura, pero os aseguro que hay una conexión. De manera que todo el que esté interesado, pues que acuda al Salón Pablo Corbalán de la Casa Municipal de Cultura. La siguiente conferencia será mucho más centrada en lo literario y se titula Un poco de nada, que se ciña a la Barcelona de Carmen Laforet, una de las grandes escritoras de nuestro país,
y de las grandes olvidadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto debe servir un poco para refrescar memoria de las letras y de lo que cae en el olvido en las letras españolas. La tercera de las conferencias será la que impartirá nuestro amigo y siempre colaborador en el que nos apoyamos en estas jornadas y en otras muchas cosas en torno a la Fundación Castillo Puche. Será José Belmonte Serrano, que bueno, pues hablará de ese aspecto de José Luis Castillo Puche que ya hemos ido desarrollando en otras ediciones, y que es ese escritor que le preocupa el viaje, es decir, en la literatura del viaje, los libros de viaje. En este caso, pues se hablará de la visión muy particular de Castillo Puche en los años 60 sobre la Costa Blanca y la Costa de la Luz en España, ¿no? Y luego, el lunes 9, iremos a lo que os decía al principio, es decir, esa conexión entre la literatura y el cine. Y en esta ocasión proyectaremos Las últimas tardes con Teresa, del año 1984, de Gonzalo Gerralde, y que está basada en la novela homónima de Juan Marsé, Las últimas tardes con Teresa. Y finalmente, como decía el concejal, bueno, pues teníamos programado para el día 12 de febrero, en el auditorio, ese encuentro literario que hacemos todos los años y que este año pues nos visitaría, o nos iba a visitar y nos va a visitar más adelante, de la casualidad de que le confirmaron la cita para operarse de catarata. Y entonces, bueno, pues claro, evidentemente no podía estar ese día aquí. De manera que estamos, como decía el concejal, viendo la posibilidad de que sea 1 de mayo cuando pueda estar con nosotros Carmen Riera, una de las grandes escritoras de las letras españolas, ensayista también y miembro de la Real Academia de la Lengua. Creo que es la octava mujer que forma parte de la Academia de la Lengua con la letra N. Hay obras que son imprescindibles leer de esta mujer, y es, por ejemplo, El último azul, que es una novela extraordinaria, El verano del inglés, o Vengaré tu muerte, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí presentaremos la revista Écula, que será la número 12, y daremos por concluido este ciclo, y esperando que el año que viene pues volvamos a retomar el ciclo de ciudades literarias. Estamos ahora mismo en trato con la representante y con ella. Ella, pues la verdad es que está muy ilusionada porque se había hecho, bueno, estaba mucho porque tiene conciencia de esta ciudad como ciudad literaria. Y bueno, pues sabéis que hemos traído otros escritores de primer nivel otros años, ¿no? Y eso pasa de boca en boca, ¿no? Entonces, entre ellos, pues bueno, pues hay una buena predisposición a venir a Yecla, ¿no? Por el trato, porque están en ese ambiente de esa ciudad literaria, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido un contratiempo que ella lamenta mucho y que, bueno, pues estamos intentando solventarlo para los primeros días de mayo, si no pasa nada. Momento ahora para saber cómo va a estar el tiempo y la previsión meteorológica para las próximas horas. Y hasta aquí nuestro tiempo de información en el día de hoy, en este martes 3 de febrero. Gracias por su atención, gracias por elegir Arabí Televisión para estar informados, la única televisión gratis y en abierto al alcance de todos los yeclanos y yeclanas. Gracias y hasta mañana.